Buenas tardes, alumnos. En esta clase de hoy vamos a ver números racionales. Vamos a comenzar con una parte de repaso sobre temas vistos en años anteriores para hacer un recuerdo de lo que ya debieron ver y de lo que necesitamos para este año. Y luego empezaremos con los temas del año. Acá comenzamos con una breve reseña de cómo está formado el conjunto de los números racionales y habla de fracciones positivas, el cero, y fracciones negativas, y que se representa con la letra Q. Pero entonces acá nos da un esquema de cómo está formado y nos habla de los naturales, de los enteros y los racionales. Como ven, los naturales es el primer grupo, los enteros abarcan a los naturales, o sea, los naturales, o sea, enteros positivos, enteros negativos, y el cero incluyen a los enteros. Los naturales están incluidos dentro de los enteros. Y a su vez, los racionales encierran a todos, porque los naturales, que son enteros, y los enteros con las fracciones o números decimales, incluyen a los números racionales. Por lo tanto, todos los números enteros, z, y por lo tanto los naturales, pueden escribirse como fracciones, en los cuales el numerador es múltiplo del denominador, es decir, que son números que también son números racionales. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que yo a un número entero, si quiero, lo puedo transformar en una fracción. ¿Cómo? Si se recuerdan, esto, ¿cómo lo hacíamos? Siempre poniéndole abajo un 1. ¿Y por qué se le ponía un 1 y no otro número cualquiera? Porque cuando yo voy a hacer, recordando que la raya de la fracción es una división, cuando yo hago 4 dividido 1, esto me da 4 y es 0. Y vuelvo a obtener el mismo 4 que tenía como número entero. Es por eso que siempre a una fracción se le pone el 1 para obtener un número entero. Pero acá también habla de que puede ser siempre que el número de arriba sea múltiplo del denominador. Es decir, que también podría haber pensado en cualquier número que multiplicado por 4 obtenga un resultado. Entonces, si yo digo 5 por 4, 20, si agarro el 20 y el 5, o si digo 3 por 4, 12, y agarro el 12 y el 3, también serían 4. ¿Por qué motivo? Porque si yo hago 20 dividido 5, obviamente es 4, porque 5 por 4 es 20. Y si yo hago 12 dividido 3, también es 4, porque 3 por 4 es 12. Entonces, ahí vemos que siempre que el número de arriba sea múltiplo del de abajo, o sea, está en la tabla del de abajo, siempre me va a dar un número entero. Y a esto es a lo que también llamamos fracciones equivalentes, que se supone que es algo que han visto. Igualmente vamos a hacer un repaso de eso. Pero fracciones equivalentes, lo que me está diciendo es que yo tengo ahí, por ejemplo, 3 fracciones diferentes que en realidad todas están representando el mismo valor, que es el 4. Bien, aparte de eso les habla de cómo representar un número racional en la recta numérica, y lo que les dice en pocas palabras es que si yo quiero representar, por ejemplo, 3/5, divido la unidad en 5 partes iguales para poder después tomar esas 3 que tengo. Lo dividí en 5 partes iguales porque eran quintos, y solamente tomo 3 porque es lo que me dice el numerador, 3/5. Al ser negativo voy para la izquierda. En este caso son 3 medios. Entonces divido en 2 partes iguales a la unidad y tomo 3. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que si el número de arriba, el numerador, es más chico que el denominador, es menor a 1. Si el número de arriba es mayor al número de abajo, es mayor a 1. ¿Sí?
Después, ¿qué dice? Toda expresión del tipo A sobre B, acá ya estamos generalizando. Recuerden que cuando usamos letras generalizamos y hablamos para cualquier número, y cuando usamos números es simplemente un ejemplo. Toda expresión del tipo A sobre B, en el cual A y B son números enteros y B tiene que ser distinto de 0, se llaman fracciones o expresiones fraccionarias. Bien, ¿por qué B tiene que ser distinto de 0? Ahí lo que está diciendo es que entonces si yo tengo A sobre B, A y B son números enteros y B tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? ¿O qué está queriendo decir con eso? Para empezar está diciendo que A puede ser cualquier número, hasta el 0 mismo. Es decir, yo puedo tener una fracción que sea 0 dividido 4, por ejemplo. Si yo hago eso y hago la división, 0 dividido 4, 4 por cuánto me da 0? Por 0. Entonces, esto es 0. Tengo un resultado, cierro la cuenta. Pero ¿por qué B tiene que ser distinto de 0? B siendo el denominador. Porque si yo tengo al revés, por ejemplo 5 dividido 0, quiero dividir a 5 en 0, ¿qué pasa? Yo a 0 lo multiplique por el número que lo multiplique, me da 0. 0 por 1 es 0. Al 5 le sobran 5. 0 por 7, 0. Al 5 le sobran 5. 0 por 0, 0. Al 5 le sobran 5. 0 por 9, 0. Al 5 le sobran 5. O sea, esto nunca se va a poder resolver porque 0 por cualquier número, siempre el resultado es 0. Por lo tanto, esto nunca se va a resolver, siempre me va a dar lo mismo. Entonces, por eso es que decimos, que seguramente ya se lo dijeron anteriormente, que no puedo dividir por 0. No sé si le habrán dicho el por qué, pero es porque 0 por cualquier número es 0 y nunca me va a dar un resultado que me dé 5 en este caso, ¿sí? Entonces, no puedo dividir por 0. No se puede dividir por 0, ¿sí? Entonces, por eso la B tiene que ser distinta de 0. Bien. Después dice que las fracciones cuyo denominador es una potencia de 10 se denominan fracciones decimales. Por ejemplo, 23 décimos, 7 centésimos, 1 milésimo. Y así cualquier fracción que tenga una potencia de 10 abajo. Potencia de 10 divisimos 10, 100, 1000, 10.000, 1 millón, cualquiera que tenga un 1 seguido de ceros, ¿sí? Esas son fracciones decimales. Después tenemos lo de pasar una fracción a número decimal. Para obtener la expresión decimal de una fracción, se divide el numerador por el denominador. Por ejemplo, la expresión decimal de un cuarto es 0,25. Porque 1 dividido 4, como es más chico, es 0, agrego un 0. 4 por 2, 8. Al 10, 2. Agrego un 0. 4 por 5, 20. 0, 0. Por lo tanto, es 0,25. De esta manera siempre obtenemos la fracción al número decimal, digamos. Es decir, que lo que está diciendo acá, que divido el numerador por el denominador, es lo que en realidad ya estábamos haciendo acá al hacer esas divisiones, ¿sí? Bien, entonces siempre voy a obtener el número decimal, o sea, el valor numérico de la fracción, lo voy a obtener haciendo la división del número de arriba, numerador, dividido el número de abajo, denominador. De estas fracciones yo puedo tener expresiones decimales exactas y periódicas, ¿sí? En las expresiones decimales hay 3 clases, dice. De esas 3 clases, como dijimos, las exactas y periódicas son las que vamos a utilizar nosotros porque corresponde a los números racionales. Veamos. Exactas. 3,54. Son exactas porque tienen un fin. En realidad el 3,54, el 0,25 y los números enteros
pertenecen a los números decimales exactos. ¿Por qué? Porque tienen un fin. ¿Y cómo me doy cuenta que tienen un fin? Porque me da resto 0, ¿sí? Entonces, si me da resto 0, tienen un fin y son decimales exactos. Sin embargo, después tengo los periódicos, que son aquellos que no tienen un fin. 1,27, 27, 27. El 27 es periódico porque no tiene un fin. Y se le pone cerquito, me indica que ese número se repite infinitas veces. En este caso el 27. Son periódicas porque tienen infinitos números decimales que se repiten con una secuencia lógica. En este caso es el 27 y no tiene fin. Pero después también están las decimales que no son exactas ni periódicas, como por ejemplo el número pi, que es 3,14, 15, 9 y continúan, pero con números que no se repiten, de una forma lógica como acá, ¿no? Raíz de 2, 1,4142, dice que tienen infinitos números decimales, pero como no se repiten con una secuencia lógica, como en este caso, no son periódicos y por ende no son números racionales. Por lo tanto, estos no son números racionales y como nosotros estamos viendo números racionales, no lo vamos a incluir ahora y vamos a trabajar sobre los decimales exactos y periódicos. Las expresiones periódicas pueden ser puras o mixtas. Se llaman puras cuando todo el número que está detrás de la coma es periódico, como en este caso. 1, 2, 3 es periódico. Sin embargo, es mixta cuando detrás de la coma tengo números que no son periódicos y números que sí son periódicos. Entonces, al igual de cómo pasar un número fraccionario a número decimal, que es importante que lo recuerden, también va a ser importante que recuerden cómo pasar de un número decimal exacto o decimal periódico a fracción. Entonces, en este caso, los decimales exactos para pasar de un número decimal exacto a fracción se procede de la siguiente manera. En el numerador se coloca el número completo sin la coma y en el denominador siempre va un 1 seguido de tantos ceros como números detrás de la coma haya. Por ejemplo, 3,17, el número completo sin la coma sería 317 y abajo un 1, siempre un 1, seguido de tantos ceros como números detrás de la coma haya. Le puse 2 ceros porque tengo 2 números detrás de la coma. Entonces es 317 sobre 100. En el de abajo 0,021 es 21. ¿Por qué 21? Porque los 2 ceros detrás que están por delante no influyen en nada. Poner 0021 o poner 21 es lo mismo. Un 1 y en este caso 3 ceros porque detrás de la coma hay 3 números que van, por lo cual 3 ceros y quedaría 21 sobre 1000. En el otro es 4,0359 que sería igual a 40.359. Fíjense que acá sí el 0 va, no como arriba porque adelante no tiene ningún sentido, pero entre medio obviamente sí. Y es 40.359. Y abajo un 1 y 4 ceros porque hay 4 números detrás de la coma. Entonces es 40.359 sobre 10.000. De esa manera yo paso los decimales exactos a fracción. Y en el caso de los decimales periódicos, dice que para pasar un número decimal periódico a fracción se procede de la siguiente manera. En el numerador se coloca el número completo sin la coma y se le resta la parte que no es periódica. Y en el denominador se coloca un 9 por cada número periódico y un 0 por cada número no periódico que haya detrás de la coma. Entonces, lo que está diciendo en pocas palabras es lo siguiente. Para empezar, que no se va a hacer de la misma manera que se hizo este. Después, para ver la diferencia justamente,
utilicé este mismo número, pero convirtiéndolo en un número periódico. 3,17 con el 17 periódico. Entonces acá vimos cómo es 317 sobre 100. Pero acá, al ser periódico, ¿qué decía? Número completo sin la coma, pero se le resta la parte que no es periódica. Como me doy cuenta, es todo lo que está debajo del arquito es periódico, lo otro no. Entonces le resto solamente 3. Y abajo se ponen tantos 9 como números periódicos hay. Son 2 9 porque son 2 números periódicos. Como me doy cuenta, porque es el 1 y el 7 y ambos son periódicos porque están debajo del arquito. Entonces, al hacer esta resta, 317 menos 3, 314 sobre 99 queda la fracción. Después acá hicimos el mismo número, pero ahora solo el 7 es periódico. Entonces, número completo sin la coma es 317 y le resto la parte que no es periódica, que sería el 31. Y abajo va un 9 por un número periódico y un 0 porque el 1 está detrás de la coma y no es periódico. Entonces, al hacer la resta es 286 sobre 90 y ahí obtenemos la fracción. 0,309 con el 0,9 periódico es 309 menos 3, la parte no periódica. Y abajo 2 9 por el 0 y el 9 que son periódicos y un 0 por el 3 que no lo es, que está detrás de la coma y no es periódico. Entonces 306 sobre 990. ¿Cómo sé si esto que hice acá está bien o no? O lo mismo acá arriba. Si yo hago la división, tengo que obtener el número decimal. ¿Sí? Entonces, si yo hago la división, tengo que volver a esto que tengo acá. Si no, obviamente hice algo mal. Bien, entonces esto es fundamental que lo recuerden de cómo pasar un número decimal a fracción. Fracciones equivalentes. Esto más o menos lo hablamos cuando hablamos en esta parte de acá, ¿sí? Que les dije son fracciones equivalentes y dije que lo íbamos a volver a ver, que son las fracciones, por ejemplo, acá les da otros ejemplos, 1/2, 2/4 y 4/8, representan la misma cantidad, es decir, son equivalentes. Justamente equivalentes, X es igual, valente, valor, igual valor. Por lo tanto, 1/2 es 0,5 porque 1 dividido 2 es 0,5. 2/4 es 0,5 porque 2 dividido 4 es 0,5. Y 4/8 es 0,5 porque 4 dividido 8 es 0,5. O sea, acá tengo 3 fracciones diferentes que en realidad me están dando el mismo número. Entonces, son expresiones las fracciones y el valor numérico es el número decimal. Tengo 3 representaciones diferentes para un mismo número. Pero en realidad puedo tener infinitas porque puedo obtenerlas de varias maneras, las fracciones equivalentes. ¿Qué dice? Si en una fracción multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por un mismo número, obtenemos una fracción equivalente a la original. Lo que me está diciendo ahí es lo siguiente. Si yo acá al 4 lo debo multiplicar arriba y abajo por un mismo número y obtengo una fracción equivalente. Y sí, acá lo multiplicaría por 5 y al 1 lo multiplico por 5, 1 por 5 es 5, 4 por 5 es 20. Multiplicándolo entonces estoy obteniendo una fracción equivalente a la dada. Y también, al hacerlo así, lo multipliqué por 3 y lo multipliqué por 3 y obtuve una fracción equivalente a la dada. ¿Sí? Lo mismo lo puedo hacer dividiendo, es decir, si yo hubiera ido de acá para atrás, en vez de haber sido multiplicado, pudo haber sido dividido 3. ¿Sí? Entonces, lo que me dice acá es que multiplicando y dividiendo por el mismo número,
al numerador y al denominador, sí o sí tiene que ser el mismo número, ¿sí? Obtengo una fracción equivalente. Después dice de simplificar. Una fracción se simplifica dividiendo al numerador y al denominador por el mismo número, para obtener una fracción equivalente más sencilla. Una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar. Y acá les da un ejemplo de todo lo que estuvimos hablando. Fracciones equivalentes serían todo esto de acá, pero esto lo podemos dividir en amplificación y simplificación. ¿A qué se llama amplificación? Cuando yo obtengo una fracción equivalente por medio de la multiplicación. O sea, lo que acabamos de hacer ahí por multiplicación es una amplificación. 3/5 si lo multiplico por 3 arriba y abajo, obtengo 9/15 y es una amplificación de esta fracción y es una fracción equivalente. Al multiplicarlo por 100 es 300 sobre 500. Y también es una fracción equivalente a la dada. A su vez, si yo paso en vez de multiplicando, dividiendo, 60 sobre 140 lo divido por 10, me da 6/14, lo divido por 2, me da 3/7. A esto se le llama simplificación a su vez, pero también es otro método para buscar fracciones equivalentes. Y a estas dos fracciones que encerré se llaman irreducibles, ¿por qué? Porque ya es una fracción que ya no se puede simplificar más. Como decía acá, una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar más. Es decir, no hay ningún número que pueda dividir arriba y abajo a estos dos, ya que este es un 3 y solo se divide por el 3 y el 1, y el 7 solamente se divide por el 7 y el 1. Al dividir por 1 no cambia nada, por lo tanto por eso no puedo simplificar más. Entonces, yo a las fracciones equivalentes las puedo obtener por amplificación o por simplificación. Y una fracción irreducible es cuando simplifique y ya no obtengo otra fracción. Son las formas para obtener las fracciones equivalentes. Bien, fracciones decimales y porcentaje. Se supone que ustedes han visto porcentaje y si no, acá tenemos un repaso para hacerlo. Por ejemplo, de los 35 alumnos que somos, 10 faltaron porque la lluvia les impidió salir de sus casas. La fracción de alumnos ausentes es 10 sobre 35. Porque si eran 35 alumnos y faltaron 10, 10 de 35 han faltado. B. De los 100 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, 13 tienen más de 65 años. La fracción de habitantes con más de 65 años en esa ciudad es de 13 sobre 100. En este último caso, o sea, el de 13 sobre 100, el denominador de la fracción que queda es 100. En estos casos, decimos también que es el 13 con este símbolo que significa 13%. Se lee 13%. De los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Tienen más de 65 años. Esta forma de expresar la fracción se denomina porcentaje. Es decir, que toda fracción de denominador 100 representa un porcentaje. Entonces, siempre que tengo un 100, va a representarme el porcentaje con el número que tengo arriba. Por eso 13 sobre 100 representaba el 13%. Para calcular un porcentaje de una cantidad podemos hacer así. Y les estoy mostrando 3 maneras diferentes que en realidad parecen diferentes, pero es lo mismo porque obtengo el mismo resultado. El 25% yo lo puedo expresar como una fracción, 25 sobre 100. El D es una multiplicación, 36. ¿Y cómo resuelvo esto? Multiplico el 25 por el 36 y el resultado lo divido por 100. Y me da 9. Esta es una manera de buscar y representar el porcentaje.
O hago regla de tres simples. Si el 100% es 36, el 25x. Multiplico y divido. 25 por 36 divido 100. O, como 25 centésimos es 0,25, hago 0,25 por 36 y también me da 9. Son tres maneras diferentes para calcular porcentaje en las cuales ustedes van a poder elegir cualquiera de las tres para poder hacerlo. Bien, esto es el material de repaso para que ustedes luego hagan estas actividades que tienen acá. Entonces, estos ejercicios serían la próxima tarea a realizar por el Classroom. Y luego vamos a seguir con operaciones con fracciones. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy.